Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, viernes 4 de junio. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos el capítulo 12, los versículos 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Muy bien, tenemos aquí un pasaje que es un poquito oscuro, un poquito complicado, porque Jesús no está discutiendo con nadie, está haciéndose una pregunta acerca de un pasaje de la Escritura, y un pasaje de la Escritura que tal vez no es muy familiar para nosotros, el Salmo 110, que dice: el Señor dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado de tus pies. Si leemos este pasaje de manera aislada de todo el resto del Evangelio va a ser complicado, pero si lo leemos en el contexto del Evangelio de Marcos, eso nos puede ayudar un poquito. A ver, de acuerdo a la tradición judía, y es una tradición que nosotros los cristianos también seguimos, los salmos fueron compuestos por el rey David. Este salmo, el Salmo 110, es un salmo que tiene unas características particulares. Lo han llamado un salmo mesiánico o un salmo real, es decir, que se refiere al rey, que hace una exaltación del rey. Y todo lo que en los salmos haga exaltación del rey, por supuesto, es una exaltación al Mesías. Entonces, el Salmo habla precisamente de este triunfo que va a tener el rey o el Mesías por la mano de Dios o por la intervención de Dios en su vida. Entonces, estas preguntas que se hace Jesús acerca de por qué los escribas dicen que el Mesías es hijo de David, si David mismo lo llama Señor, etcétera, etcétera, que pueden ser un poquito complicadas, son unas preguntas acerca de la legitimidad de el señorío de Jesús. En el fondo, lo que Jesús está preguntando es, y es una pregunta que hace abierta delante de todo el mundo para que la gente también como que vaya aprendiendo un poquito lo que él quiere enseñar acerca de la identidad suya, es: ¿soy yo el Señor o no lo soy? ¿Soy yo el Mesías o no lo soy? Entonces, esta pregunta es relevante y era muy relevante en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque la situación política y la situación social en Israel había como empujado las esperanzas, acelerado las esperanzas de la llegada de un Mesías. Israel estaba en medio de una crisis terrible, una crisis social, política, económica, tremenda por la opresión del Imperio Romano, por la situación de pobreza, etcétera, etcétera. Y para ellos, la única forma de solucionar esa crisis era con la llegada del Mesías. Mejor dicho, lo único que podía arreglar el país en ese momento era la intervención directa de Dios a través del Mesías. El Mesías que iba a traer la justicia y la paz que Dios había prometido tras la llegada de su reino, del reino de Dios, que era reino de paz y de justicia. Entonces, los argumentos que Jesús presenta acerca del Salmo 110 pueden ser un poquito confusos para nosotros, porque hay que hacer aquí como una hermenéutica del texto y entenderlo y estudiar el Salmo 110 para ver de qué está hablando Jesús, etcétera, etcétera. Pero los motivos de las preguntas que hace Jesús, es decir, por la legitimidad del Mesías, sí es que son bien cercanas a nuestra realidad ahora, a la situación que está viviendo el mundo, que están viviendo nuestros países. Miren, la crisis que ustedes pueden evidenciar en el mundo ha sido una crisis de siempre. El mundo siempre ha estado en crisis. Si por crisis entendemos estas situaciones de inestabilidad, siempre han habido cambios, siempre han habido transformaciones, siempre han habido conflictos, confrontaciones, momentos difíciles, etcétera, etcétera. Siempre, es como un estado natural de los seres humanos, estar en estas situaciones de crisis y de cambios y de transformaciones, ¿sí? Lo que nos preguntamos entonces ahora es, claro, necesitamos un Mesías. ¿Qué clase de Mesías es el que necesitamos? Porque siempre que hay una crisis aparecen
unos distintos tipos de salvadores o de mesías, ¿sí? Una figura política o una figura religiosa o la combinación de ambas o una cosa como nueva, ¿sí? Entonces, lo que nosotros los cristianos tenemos claro es que Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, ¿sí? Y Jesús, con su mesianismo, es decir, con la salvación que nos ofrece, nos da a cada uno de nosotros un camino para recorrer, como una participación en esa salvación. Una ética propia, una forma de actuar, de tomar decisiones, de solucionar los conflictos, de resolver las diferencias que podemos tener los unos con los otros, etc. Y yo pienso que el Evangelio como que trata acerca precisamente de esas preguntas. ¿Cuál es el tipo de Mesías que nosotros necesitamos? O más aún, ¿cuál es el tipo de Mesías que Jesús es? ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Es importante entonces para nosotros, primero, reconocer que necesitamos un Mesías. En medio de esta situación, quien no lo reconozca, pues bueno. Pero además, para nosotros los cristianos, compartir el mensaje del Evangelio, y no solamente predicándolo, sino viviendo el mensaje de Jesús, es la forma de decir, este es el mesianismo que necesitamos en este momento, el de la entrega de nuestra vida en amor y en servicio por los otros, ¿sí? Ese es el Mesías que nosotros necesitamos en este momento. Este Mesías es Jesús, ¿sí? Pero no porque sea un extraterrestre que va a venir a la tierra a traer la paz y la salvación. No, sino porque nos da las herramientas necesarias para que nosotros, los seres humanos, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, vayamos solucionando nuestras diferencias y vayamos creando una situación social, política, económica y religiosa favorable para todos, ¿sí? Jesús nos enseña un camino de salvación particular que nosotros los cristianos hemos creído y hemos profesado, y que me parece que es absolutamente relevante que ahora más que nunca los cristianos nos pongamos de pie y digamos, en medio de esta crisis yo opto por el camino de Jesús, yo opto por la solución que Jesús nos ofrece. Vamos a leer nuevamente este pasaje. Los enemigos de los cuales habla el Salmo 110, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies, en el pasado eran precisamente los reinos contrarios al pueblo de Israel. Israel soñaba con que los imperios vecinos, asirios, babilonios, egipcios, inclusive los romanos, fueran sometidos por el peso de Dios y fueran eliminados y exterminados por Dios con la llegada de este Mesías. Tal vez los enemigos que nosotros hoy necesitamos que sean puestos a nuestros pies, sea la indiferencia, sea el odio, sea, qué sé yo, todas esas actitudes que nos van alejando a los unos de los otros, todas esas formas de pensar y de actuar que van creando divisiones y que nos encierran en nuestro egoísmo. ¿No les parece? Muy bien, desde hace mucho tiempo me estaban pidiendo viernes de canción. La verdad, no lo había vuelto a hacer por muchas razones, pero bueno, ya que insisten, vamos a cantar hoy una cancioncita de Giancarlo y Río Poderoso, que es muy bonita, es muy sencilla. Yo sé que ustedes se la saben, entonces bueno, vamos a cantar esta canción. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo
quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Amén. Bueno, volvieron los viernes de canción. Un abrazo para todos. Este domingo vamos a celebrar Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Les deseo a todos una bonita celebración. Vayan a la misa, por favor, si lo pueden hacer. Si no pueden ir a la Eucaristía, hagan un momentito de adoración en sus casas con la presencia espiritual, o con la comunión espiritual más bien de Jesús. Y si pueden ir a la Eucaristía, meditemos este fin de semana en este misterio tan hermoso de Jesús, que se hace comida para nosotros y que nos regala su presencia eucarística. Bueno, un feliz y bendecido fin de semana para todos. Nos vemos el lunes con otro mensaje del Evangelio, por supuesto con mi espresso. Yo estoy feliz tomándome mi espresso, y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.